ACADE, Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza, y Alcora Correduría de Seguros, 30 años apoyando la educación de nuestros hijos. Comenzamos nuestra sección de Escuela de Padres con Talento saludando a nuestro compañero, nuestro especialista, nuestro técnico, Óscar González. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Frank. ¿Dónde has estado? Un año sin verte, Óscar. Bueno, hemos estado por ahí aprendiendo y con nuevas experiencias. Muy bien, pues vamos a hablar, como siempre, de temas interesantes, de temas necesarios para analizar en el hogar. Y he pensado que en el primer programa de esta segunda temporada podríamos hablar de algo tan complicado como es la autoestima, ¿vale? Yo creo que hablamos mucho de la autoestima. Este nene tiene baja autoestima, como si es algo que se tiene y como si no se hace. Entonces me gustaría primero que expliquemos un poco a nuestra audiencia qué es la autoestima. Muy bien, pues la autoestima no deja de ser más que la valoración que nos hacemos de nosotros mismos, ¿no? Cómo nos juzgamos y sobre todo cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero ya no solo cómo nos vemos, sino cómo creemos que nos ven los demás. Entonces, la autoestima es algo que tenemos que ir trabajándonos y trabajando no solo desde dentro, sino las personas que tenemos en nuestro entorno influyen en nuestra autoestima. Porque dices que es lo que creemos que ven los demás, porque la persona que tiene la autoestima, bien sea alta o bien sea baja, es un autoconcepto sobre sí mismo que piensa que los demás también tienen, pero puede ser totalmente diferente, ¿no? Efectivamente, sobre todo en los primeros años yo creo que ahí está la base, ¿no? Y como está ahí la base, el niño, los niños lo que empiezan a asumir es que ellos son como los demás le dicen que son, las personas del entorno. Por tanto, si le estamos diciendo al niño, le estamos asignando una cualidad o unas cualidades que él tiene o que pensamos que tiene, al final él va a asumir esa cualidad como válida. Entonces nosotros tenemos un papel, creo que es fundamental, en fortalecer, o en este caso también en desgastar, ¿no? y que esa autoestima se debilite. Porque, ¿qué funciones psicológicas tiene la autoestima? ¿Qué puede beneficiar o qué puede perjudicar con la autoestima? Básicamente la primera sería el confiar en nosotros mismos, que eso es fundamental, el protegernos de los miedos que todos tenemos. Creo que una persona con una autoestima es una persona bueno, que sabe afrontar esos miedos. También saber aceptar, importante, saber aceptar los reveses que te ofrece la vida, y hay que entender que esta autoestima va a ir configurándose poco a poco, es decir, vamos a ir evolucionando y a medida que evoluciona, pues nosotros vamos a afrontar las situaciones de la vida en función de cómo nos vemos, de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Pero hay que tener muy en cuenta que al final lo importante no es lo que los demás piensen de nosotros, sino que nosotros hemos de estar convencidos de lo que somos, de quiénes somos, y esto es importante que lo aprendamos con el tiempo. Porque el dicho típico este de, no, es que este niño tiene baja autoestima, la autoestima ¿se nace o se hace? Evidentemente no se nace con alta o con baja autoestima. No hay tendencia. No, sino que se va configurando a lo largo de la vida. ¿En base a qué? Pues en base a las experiencias que vamos viviendo, en base a todo lo que estamos experimentando y que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, de esas experiencias sacamos siempre aprendizajes. Esos aprendizajes van configurando nuestra autoestima. Y entonces vemos la importancia que estos, digamos, eventos de mayor impacto, donde se producen y donde se dan es en la infancia. Entonces, claro, nosotros como padres, como educadores, tenemos un papel fundamental para poder fortalecer esta autoestima en esa etapa que es clave. Después, evidentemente, va a evolucionar y se puede trabajar, y nos lo podemos trabajar, porque incluso los adultos podemos tener periodos de baja autoestima y eso va oscilando en función de qué, pues en función de lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo. Podemos tener unas experiencias negativas en la vida que nos hacen caer en picado y que esa autoestima baje, pero podemos trabajarla y podemos recuperarla y podemos que vaya subiendo, es importante. Claro, porque si la autoestima, los primeros años de edad de una persona, evidentemente normalmente está con sus padres principalmente, ¿no? Sus padres, sus abuelos, ¿no? Con la familia más cercana. Y si decimos que la autoestima se basa en las experiencias y en los valores que van creciendo con uno mismo, los padres ahí tienen el 100% de la influencia, ¿no? Luego ya las otras experiencias, conforme vaya creciendo, vendrán los amigos, vendrán las experiencias en la escuela, en el trabajo, pero claro, los primeros años de vida es vital el trabajo que tienen que hacer los padres con los niños para tener una autoestima correcta, porque además tan peligroso es la autoestima baja como la autoestima alta, ¿no? El sentirse sobrevalorado
o infravalorado. Tan peligroso es, ¿no? Porque si está sobrevalorado, tampoco es consciente el niño de lo que es y de lo que expresa, ¿no? Efectivamente, hay que ser, sobre todo hay que ser consecuentes y buscar ese equilibrio, ¿no? Tenemos niños que son con muy baja autoestima, que si los definiéramos serían niños que pues, no se sienten valorados, queridos, mal interpretados. Al final son niños que se sienten frustrados ante las situaciones que se les presenta la vida, niños que se sienten víctimas de todo lo que sucede, de ellos, del entorno, y son niños que en esencia se sienten solos y no son felices. Luego tenemos el otro extremo, todo lo contrario, son niños que están acostumbrados a escuchar lo bien que lo hacen, lo guapos que son, lo bonitos, y se van a encontrar después en la vida real con que eso no es así. Es decir, en casa y con las personas de mi entorno soy así, me dicen que soy muy guapo y muy listo, muy inteligente, todo lo que yo quiera, pero me voy a encontrar después que tengo compañeros que son más guapos que yo, que son más inteligentes, más listos, y eso al final no beneficia al niño, al contrario, ese exceso de elogios, poniéndolo en la persona, cuidado, y no en el proceso, que es lo importante, eso también es perjudicial para el niño. Con lo cual tenemos una faena tremenda hoy en este programa, Óscar, porque estamos hablando de un punto intermedio, un punto equilibrado entre no sobrevalorar excesivamente ni no infravalorar negativamente, ¿no? Con lo cual vamos a dar unos consejos claros, concisos a las familias para saber cómo pueden hacer bien esta labor de generar un niño feliz con una autoestima correcta, que se valore y que valore también su entorno. Vamos a ir con pasos, vamos a hacerlo en 5 pasos, si te parece. Perfecto. Primer paso. El primer paso sería que aceptes a tu hijo como es, por lo que es. Por tanto, el hijo que tienes delante tiene una serie de cualidades, de virtudes y también de defectos o debilidades. Acepta como es. Muchas veces los padres lo que hacemos es no asumir el hijo que tenemos. ¿Pero por qué? Porque estamos proyectando en él pues estas frustraciones nuestras, ¿no? O esos deseos que nos gustaría que fuera de una manera, que hablara de una manera, que se comportara de cierta manera, pero al final nuestro hijo es como es. Entonces yo siempre doy el mismo consejo: céntrate en el hijo real que tienes delante y no en la fantasía del hijo que te hubiera gustado tener, porque es lo único que te generas a ti mismo es frustración, y esa frustración la acabas pagando con tu hijo. ¿Por qué? Porque le estás debilitando, porque no estás enfocándote con él desde la realidad, sino desde esas expectativas que tú estás poniendo en él que no se están cumpliendo. Por tanto, creo que lo importante sería que nos enfocáramos en él. Estás hablando de la imagen, ¿no?, que previa que cada padre o cada madre cree que va a tener, va a proyectar, y de repente encuentra a un hijo o una hija que igual tiene más valores y más talento y más maravillas, pero como no se proyecta idénticamente a lo que se esperaba, pues puede generar esa decepción y por tanto se puede transmitir y se puede generar un niño con autoestima baja, ¿verdad? Muy bien. Segunda recomendación, segundo paso. El segundo paso sería eliminar las etiquetas. Los padres, creo que todos lo hemos hecho, lo hacemos, y asignamos etiquetas a nuestros hijos, y son etiquetas que quizás nosotros desde la vida adulta las seguimos arrastrando. Esto hablamos en la temporada anterior en un programa justo de las etiquetas. Entonces, claro, si al niño le decimos que es tonto, le decimos que es torpe, incluso en positivo, que es listo, bueno, al final acaba asumiendo esa cualidad que nosotros le estamos asignando. Entonces creo que quizás sería mejor valorar por lo que él es que por lo que está haciendo, porque cuando el niño tiene la habitación desordenada no hay que decirle eres un desordenado, sino todo lo contrario, la habitación está desordenada, ordénala. Entonces creo que hay que cambiar un poco el concepto. Y además las etiquetas lo que nos hacen también es que tendamos a la comparación, es decir, a comparar a los niños, por ejemplo, entre hermanos, o incluso a comparar con otro amigo o compañero de clase. Las comparaciones, al final, el que sale perdiendo es el niño, porque se siente menos valorado, se siente incapaz, y esto influye en su autoestima. Segunda recomendación, pues, eliminemos etiquetas, eliminemos roles preestablecidos y, de nuevo, observemos a quién tenemos delante y valorémoslo, ¿no? Tercera recomendación. Evitar la sobreprotección. Los niños sobreprotegidos son niños vulnerables porque están acostumbrados a que se lo hagamos todo, a que le allanemos el camino. ¿Esto qué sucede? Que cuando se encuentre con alguna dificultad en la vida no va a saber resolverla, porque siempre hemos estado nosotros ahí, los padres, para resolverle la situación, los conflictos, los problemas. Entonces, no debemos de adelantarnos, no debemos de intentar que el niño no se caiga, sino nuestro papel, nuestra función es estar ahí para cuando se caiga, ayudarle a que se levante, pero no evitar que caiga, porque al final debemos de aceptar que va a cometer errores, y los errores conducen, en teoría, o deben de conducir a un aprendizaje. Y esa es la esencia. Además, es curioso esto, Óscar, ¿no? Porque yo creo que los padres que sobreprotegen lo hacen justamente pensando que
cualquier fracaso, cualquier fallo, si lo viven así, les puede alterar su autoestima, y es justamente lo contrario, ¿no? No aceptar la realidad es lo que puede afectar a la autoestima de un niño que no cree en sí mismo, ¿no? Y además, Fran, los padres sobreprotectores lo que tienen, por un lado, es miedo, porque la sobreprotección no deja de ser un miedo que tienen a que el hijo le pase algo malo, y además de eso, el control, el perder el control. Y los padres sobreprotectores no dejan de ser padres controladores, porque no asumen que su papel como padres no es el mismo ahora que cuando el niño era un bebé, cuando era pequeño, y que el niño tiene que ir desprendiéndose, que tiene que ir ganando autonomía. Esto es lo más importante. Si le hacemos las cosas que él es capaz de hacer, lo estamos invalidando. Muy bien. Última recomendación. Bueno, la última sería educar en positivo. Creo que es importantísimo, enfocarnos en lo positivo del niño, enfocarnos en lo que hace bien, no solo en lo que hace mal, y transmitirle un mensaje. Tú eres capaz, es decir, tú puedes hacerlo. Muchas veces los padres somos los que estamos cortándole las alas, los que les estamos ya condicionando a que ciertas cosas no las van a poder hacer. Solo con una frase que puede sentenciar, no vas a hacer esto, no vas a conseguir aquello. Hay que cambiar el lenguaje es muy importante, y darles la opción a crecer, ¿no? Y a partir de ahí tú eres capaz de hacerlo, llegarás, no llegarás, pero por lo menos lo vas a intentar, y esa es nuestra Yo creo que función. ahí además estarán de acuerdo muchos de la audiencia que nos oye y nos ve en el programa, porque creo que muchos hemos tenido la experiencia de que justamente los abuelos son los que siempre nos decían: tú puedes hacerlo, ¿no? Viviendo igual en un entorno más hostil o más duro, más difícil, con el entorno de los padres, llega la abuelita, llega el abuelito y le dice al nieto: tú puedes hacerlo. Y esa frase tan maravillosa genera una autoestima alta, genera que alguien crea en ti, ¿verdad? Y puedas emprender el vuelo. Es muy importante ese mensaje, ¿verdad? Muy importante. ¿Y qué tal si hablamos del humor en casa? También, importantísimo. Se olvida mucho eso. Se olvida. Y creo que muchas veces las situaciones conflictivas entre padres, hijos, pareja, etcétera, creo que se resolverían muy bien desde el sentido del humor. Es decir, la educación sin humor pierde todo el sentido, ¿no? Y hablando del humor, hablamos de un entorno positivo, porque también muchas veces no nos damos cuenta de que generamos un entorno negativo, un entorno más de quejas, de victimismo, y no nos damos cuenta que están absorbiendo nuestros hijos el modelo que nos estamos dando nosotros. Que estamos dando, ¿no? Si continuamente nos quejamos, ellos también acaban se van a convertir en víctimas. En víctimas de todo, porque al final son víctimas en casa y van a ser víctimas cuando salgan a la calle, porque todo el mundo está contra ellos, desde el profesor que me tiene manía hasta el vecino que pasaba por allí. Y mientras acusemos a los demás, el niño no busca soluciones. No busca soluciones, no busca, ¿verdad?, la solución a afrontar los problemas. Efectivamente. De cara, ¿verdad? Y el no tener el control de esto, el pensar siempre que los problemas vienen de fuera y que tú no tienes control sobre ello, afecta a la autoestima, porque jamás vas a poder solucionar los problemas, porque todo viene de fuera. Entonces, como escapa tu control, no tienes ninguna responsabilidad. Yo creo que has dado unos consejos maravillosos para generar una autoestima, y te falta, por tanto, poner deberes para casa, algún ejercicio, alguna reflexión, algo recomendable para los padres, las madres. Algo sencillo. Algo sencillo es que nos fijemos en los hijos que tenemos y no en los que nos gustaría tener, eso por un lado. Y luego que no nos proyectemos en ellos, que no los miremos y pensemos en que ellos son nosotros en miniatura, no tiene nada que ver. Ellos son seres individuales y, como decía el poema de Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, al final van a estar y van a marchar, y esto muchos padres no lo tienen claro, eso de que se tienen que marchar, pero es así y es el proceso natural de la vida. Pues yo creo que hemos afrontado un tema complicado, Óscar, pero lo has resuelto de una manera maravillosa. Estar contigo y escucharte me levanta la autoestima también, quiero que lo sepas, y sobre todo aclaras cosas que son muy complejas. Bienvenido de nuevo a la segunda temporada y te veo el próximo programa. Nos vemos pronto, Fran. Gracias.